Hola, buenos días. Nosotras somos alumnas de la Universidad Metropolitana de Monterrey. Estamos estudiando la carrera de Educación y Administración de Centros Educativos. El día de hoy venimos a platicarles sobre el síndrome normal de la adolescencia. Mi equipo está conformado por Devani Acosta, Atenas Carreón, Melanie Fernanda, Melanie Holguín, Sofía Rocha, Jocabet Sosa y por su servidora Mirna Carrera. El tema que se verá a continuación será el síndrome normal de la adolescencia. Para comenzar es necesario saber qué es. El síndrome normal de la adolescencia es el estudio donde se destaca la importancia de los factores socioculturales y aparte es un proceso evolutivo que sirve para estudiarla y es una etapa preparatoria para la madurez en la determinación fenomenología. Esto quiere decir que son fenómenos observables de una explicación del ser y de la conciencia. Y la fenomenología es muy expresiva en esta etapa de la vida. Este es un periodo de la vida que tiene su exteriorización caracterizada por su marco cultural y social en el cual se desarrolla. La adolescencia se caracteriza por su transición entre la pubertad hacia el adulto. La adolescencia se considera más que una etapa estabilizada, un proceso y desarrollo, que por lo tanto debe admitirse y comprenderse para ubicar las desviaciones en el contexto de la realidad humana que lo rodea. Cabe mencionar que para Erikson, la adolescencia es un cambio que es fundamentalmente crítico, porque el adolescente atraviesa por desequilibrios y inestabilidades extremas. ¿Por qué se dan estos desequilibrios y inestabilidades? Esto se da de acuerdo con lo que conocemos de él y de su entorno. Cuando el niño entra a la etapa de la adolescencia, se encuentra con dificultades, conflictos e incertidumbres, que es lo que magnifican para salir luego a la madurez estabilizada, y eso hace que muy pronto entre a la personalidad para ser adulto. Para Erikson ha definido esta etapa como una identidad yoica. Erikson quiere decir que con la palabra yoica que empieza el nivel de egocentrismo, vanidad, narcisismo, y esto es relativo al yo o ego, que es el centro de personalidad humana. Para Nixon, lo que ha determinado en esta etapa se le ha denominado como la autocognición. Lo que quiere decir Nixon con el concepto de autocognición es que es un útil y operativo de la conciencia y es lo que hace darnos cuenta de lo que ocurre. La sintomatología del síndrome normal de la adolescencia consta de 10 síntomas muy comunes que se dan en la adolescencia, tal como la búsqueda de sí mismo y la identidad, la tendencia grupal, la necesidad de fantasear, las crisis religiosas, la evolución sexual, la desubicación temporal, actitud social, ya que en esta edad o en esta etapa los adolescentes comienzan a ser un poco asociales. En esta etapa también se dan las contradicciones sucesivas, que son las conductas denominadas por la acción, que es cuando se ponen un poco más rebeldes, son más, digamos, contestones, más problemáticos. En esta etapa también se da la separación progresiva de los padres, que es cuando el adolescente comienza un poco a perderles o no tenerles confianza a sus papás. Y ese es el motivo por el cual los adolescentes comienzan la separación de sus padres, que es cuando ellos, empiezan a intentar tomar decisiones por sí mismos y por eso tienen más conflicto con sus papás y no les tienen confianza al momento de decirles las cosas. Otros de los síntomas
del síndrome normal de la adolescencia son los constantes cambios de humor y estados de ánimo, que esto se puede ver, son muy comunes en los adolescentes, que es cuando empiezan que todos se enojan o están tristes o se sienten solos o tienen muchos, en esta etapa tienen muchos cambios de humor, a veces que pueden estar alegres y luego en un segundo están enojados y así rápido se le puede pasar el cambio de humor a triste, y es por eso que estos son de los síntomas más comunes que se dan en la etapa de la adolescencia y es importante prestarles atención. Hola, mi nombre es Atenas Carrión y el tema que me tocó dar es búsqueda de sí mismo y la identidad. La identidad es la creación de un sentimiento interno de mismidad y continuidad, una unidad de la personalidad sentida por el aula y reconocida por el otro, que es el saber quién soy. Sorensen. La identidad se va desarrollando a medida que el sujeto va cambiando y se va a grupos. Esto debe conformar su pasado, experiencias y todo lo que lo integra con las nuevas exigencias del mundo y con las urgencias instintivas, o si se prefiere con las moralidades de la relación objetal establecida en el campo dinámico de las relaciones interpersonales. La identidad adolescente está relacionada a los procesos de separación parental, así también como la identidad independiente. En esta etapa, el adolescente se caracteriza por las emociones fuertes y las microdepresiones. También recurre a las situaciones que presentan como que más favorables en su momento. Una de ellas puede ser la uniformidad, pues le brinda seguridad y estima personal a él. Los procesos de identificación se van desarrollando a lo largo de la infancia mediante las figuras parentales, cuales permitirán una mejor elaboración de las situaciones cambiantes que se hacen difíciles durante el periodo adolescente de la vida. Antes de pasar por este proceso, Erikson ha llamado la moratoria psicosexual, que es donde no se requieren roles específicos y se permite experimentar con lo que la sociedad tiene para ofrecer, con el fin de permitirle la ulterior definición de la personalidad. También se habla de una identidad negativa basada en la identificación con figuras negativas, pero reales. Alguien indeseable a no ser nada. Eso constituye una de las bases del problema de las pandillas de delincuentes, los grupos homosexuales, los adictos, etc. En realidad suele ser mezquina en proporcionar figuras con las cuales pueden hacer identificaciones positivas. Entonces, como la necesidad de tener una identidad, se recurre a esta identificación con personas malas, personas que no brindan nada positivo a la sociedad. Hola, buen día, yo soy Sofía Rocha y les voy a platicar acerca de la tendencia grupal. ¿Qué es la tendencia grupal? Bueno, esta es la búsqueda de identidad del adolescente en un grupo de personas en el cual comparte gustos, costumbres, preferencias, etc. A continuación les voy a explicar 4 puntos que sobresalen en la tendencia grupal en el adolescente. Empecemos con el primer punto, en el cual dice: el individuo pertenece más al grupo de amistades que al grupo familiar. ¿A qué nos queremos referir con esto? El adolescente ya no va a sentir la necesidad y el apego de estar con su familia, sino que ahora el grupo de amistades que lo rodea va a formar y va a ser más importante para él. ¿Por qué se da esto? Porque el adolescente ya no se va a sentir tan identificado con su familia y por eso va a buscar a ese grupo de personas, las cuales van a ser sus amistades más cercanas, las cuales van a compartir gustos, preferencias, y por eso se va a sentir más identificado con ellos. Segundo punto, búsqueda de uniformidad que puede brindar seguridad y estima personal. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de uniformidad? Bueno, eso es tener similitudes o coincidencias de ciertas características en un conjunto de distintos elementos.
Aquí nos referimos a las amistades que lo rodean. Y pues esto le va a brindar seguridad al adolescente. El siguiente punto dice, el adolescente refuerza el yo, ya que influyen estos cambios en su desarrollo personal. Cuando nos referimos al yo, es cuando el adolescente está creando su propia persona. ¿Y cómo influyen todos estos? Bueno, al incluir nuevas personas a nuestro alrededor, vamos tomando ciertas características de aquellas. Y es por eso que vamos reforzando a nuestro yo. Y por último, después de pasar por la experiencia grupal, empezará a separarse del grupo y asumirá su identidad adulta. Bueno, después de pasar por toda esta etapa o este momento, el adolescente va a empezar a decidir por él mismo o obtener sus propias obligaciones y responsabilidades, las cuales va a querer asumir, porque él ya va a tener un pensamiento de que ya es una persona más mayor y puede tomar sus propias decisiones, lo cual es lo ideal. Sin embargo, aún no tiene ese rango, o bueno, sí lo tiene, sin embargo no tiene aún la visión de hacia dónde dirigirse y poder aceptar o admitir ciertas responsabilidades. Es por eso cuando hablamos de esos puntos importantes, ya que sobresalen mucho en el adolescente. Rasgos peculiares en el adolescente. Algunos de los rasgos que va a tomar el adolescente va a ser el síndrome esquizoide, ya que este juega un papel muy importante durante la adolescencia, porque el adolescente toma rasgos de esta y sufre una pérdida de personalidad. ¿Qué es el esquizoide? Bueno, es la lejanía de una persona de las relaciones cercanas. Suelen ser vistos normalmente como solitarios. Y a eso también nos referimos al aislamiento social que toma el adolescente. Normalmente aquí el adolescente no va a disfrutar tanto de las relaciones cercanas, ya sean amigos o familia, y va a tomar ese momento de lejanía. La problemática que va a causar esta va a ser que este mismo sienta la necesidad de madurar y tener responsabilidades, como anteriormente lo dijimos, lo cual va a provocar una pérdida de personalidad en él, y por eso va a tomar ciertos rasgos del síndrome del esquizoide. ¿Qué es el acting out? Bueno, este es el comportamiento desafiante e impulsivo que el adolescente va a tomar debido a los cambios que va a sufrir durante la adolescencia. Aquí lo podemos tomar normalmente, esto se da pues por, como se mencionó, los cambios que va a sufrir, nuevas amistades, nuevos lugares, nuevas decisiones que ella va a tomar por él mismo, y pues es un gran impulso a esta edad, ya que pues no va a tener conciencia tanto sobre las acciones que va a realizar. Por último, les voy a explicar acerca de la psicopatía y el sadoquismo, que son dos síndromes del cual el adolescente va a tomar rasgos. Empecemos con la psicopatía. Bueno, aquí el adolescente va a tomar rasgos de este comportamiento. Pero, ¿qué es la psicopatía? Bueno, este es un comportamiento antisocial. Este toma una conducta indecente en el cual el adolescente puede presenciar o hace presencia en falta de respeto a otras personas por medio de golpes, insultos, etc. Normalmente aquí el adolescente no va a sentir culpa alguna sobre lo que está haciendo. Y pues al pasar el tiempo, este comportamiento se va a hacer más afectivo en el adolescente y va a cambiar. Y hay que retomar que simplemente va a tomar rasgos de esta. El sadomasoquismo. Bueno, aquí el adolescente va a tomar rasgos de este comportamiento y en este va a disfrutar y ejercer la crueldad y el dolor sobre otra persona. ¿Por qué se da el sadomasoquismo? Bueno, esta es una conducta en donde la persona va a disfrutar el sufrimiento físico hacia otra persona. Un ejemplo podemos decir cuando el adolescente golpea golpea a una persona. Él no se va a sentir culpa alguna, simplemente lo va a tomar, si lo vemos desde otra perspectiva, como algo divertido, a lo cual él va a disfrutar. Y a esto nos referimos cuando el adolescente va a tomar rasgos de este síndrome. Hola, mi nombre es Melanie y hoy les vengo a hablar de la necesidad de intelectualizar y fantasear.
¿Qué es? El intelectualizar y la fantasía son pensamientos típicos de un adolescente, los cuales tiene por querer enfrentarse a la realidad, fracasos, logros, etc., a lo cual acude a crear un pensamiento para superar su obstáculo ocurrido. Estos pensamientos generalmente se manifiestan como logros en la vida, ya que el adolescente se ve de manera exitosa en los negocios o en algún área de conocimiento. También el adolescente toma estos dos, la fantasía y la intelectualización, factores como métodos de defensivos ante una pérdida, fracaso o alguna situación que pueda afectar sentimentalmente, bloqueando la confrontación de esto. Esto se da generalmente cuando el adolescente no triunfa en algo que esperaba tener éxito, y se justifica de esta manera diciendo que él se veía exitoso en cierta carrera o en cierto deporte, y de esta manera poder evitar las desilusiones. Mi nombre es Melanie Holguín y yo les voy a hablar de la crisis religiosa. ¿Qué es? En cuanto a la religiosidad fenomenológica, se observa que el adolescente puede estar manifestándose como un ateo hacia alguna religión. Es común observar esto en los adolescentes, ya que incluso pues ellos en esta etapa empiezan a experimentar, empiezan a tomar riesgos por ellos solos, y este comportamiento se debe a que ellos están empezando a definir su propia identidad. Charlotte Buller decía que en esa etapa el adolescente empieza a dudar, a reflexionar y quiere empezar a buscar su yo interior. Se pregunta quién es, inclusive hasta él mismo se pregunta qué es para poder darse una respuesta. En esta etapa el adolescente comienza a hacerse preguntas a sí mismo de qué puede hacer con él, qué se supone que es, empieza a enfrentar varios tipos de cambio en su personalidad. La mayoría de los adolescentes pasan por esta crisis. Este trastorno más que nada es provocado por la infinidad de cambios que sufren en esta etapa los adolescentes. Y por esto mismo se da la crisis religiosa.